1 millón de documentos y de certificados. Pero tú tienes que abrir una discoteca y entran niños menores de 18 años y vendes alcohol y la policía pasa de largo. Eso lo he visto yo. Son dos modelos. Son dos modelos distintos. Yo tengo que sacarme unas oposiciones y el gobierno me da una renta mínima si es necesario para que yo pase 8 años humillado en mi casa para ganarme el cargo. Pero yo quiero montar un negocio, quiero abrir una empresa y a mí la agencia tributaria me obliga a pagar el IVA anticipado. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los dos modelos que se están poniendo encima de la mesa? Claro, que el estoicismo. Entonces, todo el que te lleve un libro estoico y todo el que te hablará de Marco Aurelio y que te hable de todas estas chorradas, ha claudicado. Ha claudicado, pero no se quiere sentir mal. Y entonces llegamos al punto clave, que es la pregunta que tú me dabas antes, y es, ¿son las decisiones o son las circunstancias las que marcan el destino de la vida? Traidor Ortega y Gasset. Traidor cuando dice que el yo depende de mis circunstancias, y si no salvo a mis circunstancias no me salvo a mí. Mentira. Las circunstancias no existen. Es un producto socialista. ¿Por qué? Porque si las circunstancias marcaran el destino de la persona, no habría millonarios que se han hecho millonarios siendo analfabetos, ni habría doctores en economía parados en el desempleo. Si fueran las circunstancias y no las decisiones, Venezuela sería rica porque tiene petróleo, e Israel sería pobre porque sus circunstancias no es que sean muy halagüeñas teniendo un polvorín a su alrededor. Si fueran las circunstancias y no las decisiones, Nelson Mandela jamás hubiera sido presidente de Sudáfrica, siendo un negro y pasando 30 años en una isla. Acabó siendo. Si fueran las circunstancias y no las decisiones, una persona como Agustín de Hiponia, caída en el vicio, caída en las pasiones más desenvoladas, no hubiera acabado siendo padre, doctor y obispo de la Iglesia. No son las circunstancias, pero nos hacen creer que son las circunstancias, porque cuando crees en las circunstancias, entonces creerás en el dueño de las circunstancias. Y cuando crees en el dueño de las circunstancias, perdido. Estás justificando todas las políticas sociales con las que luego te van a crucificar. Otra idea, el otro día, cuando decía, nadie tiene derecho a una vivienda digna. Nadie. Pero todo el mundo tiene la obligación moral de ganarse una vivienda digna con su esfuerzo, porque es un ser humano y tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. El culpable de estar pidiendo en la calle es aquel que pide en la calle, porque no se está queriendo a sí mismo lo suficiente. Es que la vivienda está muy cara. ¿Y por qué no se hace vivienda para clientes pobres? No queremos clientes, ¿te acuerdas lo de la tarta? Queremos pobres, no clientes pobres. Porque si aceptamos la idea de un cliente pobre, puede haber una empresa que produzca vivienda para clientes pobres. Y eso es digno. Porque aunque la casa sea pequeña y humilde, es mía. Soy dueño de ella. ¿Ves? No quieren clientes pobres, quieren pobres. No tendrás nada de ser Porque feliz. si eres cliente pobre, podrás dejar de ser pobre. Pero el socialismo, que nos quiere pobre porque ama nuestra pobreza, no quiere que salgamos de ella. Y la mejor y más rápida manera para salir de la pobreza es tener clientes. ¿Ves? Como son dos modelos los que se oponen y que la historia de la humanidad se resume en lo mismo. El que tiene el látigo y el que quiere liberarse de ese látigo. Pero luego está el esclavo que quiere ser el amo, ¿vale? Frente al esclavo que no quiere amos. Si yo no quiero amos, pero tú quieres amos, yo pongo en evidencia tu mediocridad, la de que en realidad no quieres ser libre. Por lo tanto, el 99% de los liberales no quieren ser libres. Lo que no quieren es sentirse mal por no querer serlos. Por eso se leen a Hayek. Si no sabes cómo dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión y no sabes por dónde empezar,
te recomiendo encarecidamente que accedas a Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro buque insignia formativo dentro de Inversión Racional, una formación de 12 meses tanto a nivel teórico como a nivel práctico, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, sobre análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te enseñará muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, en activos refugio como puede ser el oro, la plata, Bitcoin, el private equity, y se te va a enseñar muy bien también a cómo poder invertir de manera activa creándote tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo, y se te enseñará contabilidad y análisis de los estados financieros y análisis fundamental a profundidad. Además, se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizar todo a nivel fiscal. Una vez que termines la formación teórica, que te llevará un par de meses, los siguientes 10 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas los miércoles de 7 a 9 en directo para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás zona de testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera más extensa, pero hay una zona muy importante en la página que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, explicarte cuál es el precio de la formación, el proceso de admisión y las plazas disponibles. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. Te quería preguntar también por el sistema financiero, porque no hemos hablado apenas de él y tú como economista también, pues me interesa tu visión. Claro, se ha hablado mucho y lo has comentado al principio, del sistema fiat, ¿no? De cómo vivimos, que es un mecanismo más antilibertad, completamente, lo que es el sistema fiduciario en el que vivimos ahora mismo. ¿Qué opinas tú de este sistema? ¿Qué opinas de la situación de la banca, de la banca central y del triunvirato este que tienen entre gobiernos, banca y... Bueno, yo te voy a... Sí, todo eso es resultado del dinero fiat. Yo... tuve que leer El manantial de Ayn Rand y lo tuve que leer hace poco menos de un año. Uh-huh. Para evolucionar, porque yo también voy evolucionando en mis ideas. La libertad me va haciendo entender las cosas mejor. Yo me había opuesto al patrón oro por las razones por las que uno se opone al patrón oro. Camisa de fuerza, deflación. Lo interpretaba desde el lado de la mediocridad. Yo me he dado cuenta que al socialismo no le interesa el patrón oro por una razón, porque no se hacen dueños del dinero. En el patrón oro, el gobierno no puede ser dueño del dinero, porque el oro es el que hay, no somos alquimistas. Pero si yo convierto el oro en papel, me puedo convertir en dueño del dinero. Y si me convierto en dueño del dinero, puedo utilizar el dinero para acabar con el dinero y para acabar con las libertades y con las empresas. Inflación, deflación, regalías, ayudas, multiplicación del déficit. ¿Ves? Pero si yo no lo tengo, no puedo. Por lo tanto, el político necesita el dinero fiat porque solo con el dinero fiat se hace dueño del dinero. El oro nos previene de que un político se haga dueño y lo use para sus intereses. Respuesta. El oro nos exige ser ultra mega hiperproductivos. Porque como oro hay el que hay, para ganar más dinero, para ganar más oro, necesitas quitárselo al otro. ¿Cómo se lo quitas pacíficamente? Siendo más ultra mega competitivo que tu competencia. Por lo tanto, el oro lo que provoca en las personas es que las empresas sean cada vez más empresas, es en que los empresarios sean cada vez más empresarios, que la productividad sea cada vez más productiva, que la competitividad sea cada vez más competitiva, nos obliga a ser nuestra mejor versión. Por lo tanto, la libertad y el patrón oro van de la mano. Por lo tanto, un mundo donde no hay patrón oro es un mundo donde no hay libertad. El crecimiento español que estamos experimentando ahora, Antonini, ¿cómo es posible si el socialismo trae pobreza que el gobierno de Pedro Sánchez esté experimentando un crecimiento económico tan alto? Pues es muy sencillo.
Porque España está creciendo, pero los españoles estamos decreciendo. Porque los protagonistas del crecimiento económico español no están siendo los españoles, está siendo el turismo extranjero, los inmigrantes y el Banco Central Europeo, con más de 150.000 millones de euros en lo que viene siendo levanta las aceras de tu pueblo y vuélvelas a cerrar. Lo que se le ha llamado los programas de New Generation, que no es más que keynesianismo nuevamente. Pero los españoles, los Jiménez, los Sánchez, los Ortiz, los españoles, ¿esos cómo estamos? Se reduce el número de empresas, se incrementa el número de funcionarios, se reducen las tasas de productividad, se cae la renta per cápita de los españoles. Los españoles es normal que vivamos en un país que crece, mientras que nuestro bolsillo decrece. Por eso cada vez nos cuesta más acceder a la vivienda, por eso todo es más caro, bla, 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 bla. España en el año 2010 tenía una deuda pública de 600.000 millones de euros. España en el año 2025 ha cerrado con una deuda de 1.600.000 millones de euros. Es decir, la deuda pública en España en los últimos 15 años ha crecido cada año un 20%. Quiere decir que si la renta per cápita, la renta media per cápita en España es de unos 30 a 31.000 euros, un 66% es de deuda. Es decir, que si España creciera sin deuda por el tejido productivo, España tendría el PIB de Colombia. Los españoles estaríamos a la altura de Colombia. Tendríamos una renta per cápita de unos 10.000 euros anuales. Tenemos 30.000. Quiere decir que el 66% de nuestro crecimiento no es crecimiento. Son fuegos artificiales. Es pura deuda. Alguien me dirá, bueno, Antonini, ¿qué más da crecer con deuda? Bueno, el problema de crecer con deuda es alimentar la chimenea de tu casa con la mesa, camilla. Tal cual. Muchas veces el tema del patrón oro se ha debatido mucho también aquí, de hasta qué punto tenía la limitación, pero el sistema fiduciario yo creo que está indexado directamente con lo que sería la posibilidad que le das a los políticos para poder crear más guerras. Es decir, y crear todo lo que les dé la real gana. Las ayudas que has dicho, las Next Generation siguientes, es decir, es esquilmar el poder adquisitivo de la gente a pie. Eso te resta libertad y te resta posibilidades de poder prosperar, ¿no? Además tiene otro tema que yo lo tuve que analizar. Era el tema de la deflación. Claro, porque es que es lo que me enseñan a mí en la universidad. Entonces, claro, ¿por qué deflación? Claro, pues porque si la cantidad de dinero está limitada a encontrar nuevas minas de oro, eso quiere decir que los precios van a ir cayendo porque la cantidad de producción va a ir más rápida que la cantidad de oro disponible. Por lo tanto, los precios van a caer. Salvo que nosotros nos hagamos más productivos. Es decir, si nosotros podemos acabar con la deflación con incrementos de productividad. Por lo tanto, si nosotros incrementamos la productividad, podemos hacer más con menos, hacemos que rinda más el dinero disponible que existe y que podamos comprar más cosas con cada vez menos monedas de oro. ¿Y por qué eso no me lo dijeron en la universidad? Porque para decirme eso tendríamos que aceptar la posibilidad de un hombre, de una persona que esté dispuesta a alcanzar su mejor versión y ser ultra mega competitiva. ¿Y nosotros queremos que las personas sean su mejor versión o queremos que las personas tengan una versión obediente?